Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro estudio que semanalmente les presentamos a cada uno de los que nos ven por redes sociales. Y el manual que estamos trabajando se llama ¿Qué hacer? Y la pregunta del tema de hoy es ¿qué hago? Creo que estoy o estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. ¿Acaso será así esto? Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este estudio. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta noche, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe nuestros pasos, nos dé la dirección correcta en todo lo que nosotros emprendamos el día de hoy. Y Padre, que este estudio sea de edificación para nuestras vidas. Queremos saber si verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos y solamente por medio de tu palabra podemos verdaderamente estar seguros de que tú nos vas a hablar y nos vas a mostrar si es así. Le damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, la Biblia profetiza sobre muchos eventos que van a ocurrir en los últimos tiempos. Y estos acontecimientos se pueden clasificar como, por ejemplo, con señales naturales. Estamos viviendo terremotos, erupciones, etc. También hay señales espirituales, por ejemplo, dice la palabra del Señor que la maldad del hombre se aumenta. Y hoy podemos vivir y estamos viendo que efectivamente está sucediendo. También hay señales sociológicas y lo podemos ver desde el punto de vista que los pueblos en esta tierra ahora se están polarizando y se están dividiendo y está habiendo conflictos entre ellos mismos. También hay señales tecnológicas y podemos ver cómo la ciencia está avanzando de una manera verdaderamente considerable. También hay señales prácticamente que podemos entender desde el punto de vista geopolítico, la política, porque los gobiernos están en busca de la paz y de la seguridad. Ahora todos los gobiernos quieren tener esa situación de paz y seguridad porque el mundo está lleno de conflictos. Pero veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:3. Fíjense lo que dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces el hombre tal vez no ha leído la palabra, o tal vez la han leído, pero siguen buscando esa paz y seguridad que nosotros los que conocemos de Dios sabemos que solamente por medio de Jesucristo nuestro Señor podemos conseguir esa paz, porque el Señor mismo nos lo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como la da el mundo, y el mundo da la paz de una manera totalmente diferente. Hay también señales económicas. Por ejemplo, el mundo va en busca de una sola economía mundial y de una sola moneda mundial. También hay señales religiosas, una sola religión mundial también, es decir, juntar todas las creencias en una sola y pues tratar de que, como bien hemos oído, pues esto es una herejía, que todos los caminos llevan a Dios. Sabemos que no es así. Jesucristo nos lo muestra en Juan 14:6, en donde dice: y yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es importantísimo. Nadie va a poder llegar al Padre Celestial si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que todos pues creamos y declaremos a nuestro Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Si comparáramos lo que la Biblia dice acerca de las cosas que están pasando hoy, estas señales presentes, podemos estar seguros de que efectivamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Lucas 21:11 enumera algunas de las señales naturales que ocurrirán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice así: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias,
y habrá terror y grandes señales del cielo. Lo estamos viendo que efectivamente esas señales naturales pues están ocurriendo en diferentes partes. Claro, así que, y eso es importante, que tenemos que no interpretar cada desastre natural como una señal del fin de los tiempos. El aumento de los desastres naturales parece ser un preámbulo, eso sí, de lo que vendrá después. Amados hermanos, la Biblia describe lo que estamos viviendo como los dolores de parto. Lo que se está viviendo hoy es como los dolores de parto, como los llamó el Señor Jesucristo en Mateo 24:8. La palabra del Señor dice así: y todo esto será principio de dolores. La Biblia enumera señales espirituales, tanto positivas como negativas, y en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, se nos dice que mucha gente seguirá a falsos maestros. Esto está en 2 de Timoteo 4, 3, y fíjense lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué importante es entender este versículo cuando dice no sufrirán la sana doctrina. Y vamos a ver qué significa que no sufrirán. Esta palabra significa que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La palabra sana significa higiene, lo saludable, la buena condición, el equilibrio para poder vivir una vida limpia. Estas personas, esta gente, el mundo no va a querer oír nada de lo que corresponde a Dios, no lo van a tolerar, y esto es lo que está pasando hoy. Y dice más adelante que no van a tolerar la sana doctrina, y la palabra doctrina significa la enseñanza, y que es necesaria la enseñanza cristiana para tener un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Esto es sumamente importante para todos nosotros entenderlo, porque hoy el mundo no quiere tolerar y no tolera, nada de las cosas de Dios. Y luego dice que tendrán comezón de oír. Y esta palabra comezón de oír significa que quieren satisfacer sus oídos con cosas que no provengan de la palabra de Dios. Estos son los originales. Y la comezón de oído sugiere que queremos que nuestras propias necesidades sean satisfechas. Es algo de egoísmo que está lleno el mundo ahora de esto. Queremos satisfacer también nuestras propias pasiones, y eso se llama concupiscencias. Y el mundo está trabajando de esa manera. Hoy no quieren saber nada de Dios. Y dice más adelante la palabra del Señor que esos maestros se amontonarán. Y la palabra amontonarse significa que van a surgir muchos maestros o falsos profetas, falsos maestros, y van a enseñar sus propias concupiscencias. Así lo dice el versículo. Y esta palabra concupiscencia significa un deseo apasionado que se basa en algún sentimiento, o sea, en algún impulso, un apetito desordenado de placeres deshonestos, lujuria, sensualidad. Ahorita un poquito más adelante vamos a entender esto mejor. Según de Timoteo 4:4 dice así, y prosigue: y apartarán de la verdad es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, el oído, y se volverán a las fábulas. Esta palabra fábula significa mito, un relato falso que se presenta como si fuera verdad. Así es que esto es un engaño, una fabricación cuyo propósito es reemplazar lo que realmente es verdadero. Esta palabra original, podríamos llamar importante de saberla, es obviamente en el original griego. No es hebreo, sino este es un original griego porque es el Nuevo Testamento. Y sigue más adelante en 2 de Timoteo 4:5 el consejo que en este caso recibimos de parte de Dios, y dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Lo que Dios nos da, tenemos que cumplir, amados hermanos, y seguir adelante, hablar de la palabra del Señor, porque es un mandato, ir y predicar, de hacer discípulos, dice su palabra. Y podemos ver que este tipo de situaciones que están pasando en el mundo están haciendo que empiece a haber un aumento de los grupos de sectas. Por ejemplo, hay sectas que se dicen cristianas, pero por ejemplo sus pastores, y voy a ponerlo entre comillas, engañan con falsas doctrinas. Un ejemplo es que hoy en día muchos, inclusive pastores, están queriendo unir las religiones, porque como se los decía antes, alguien dijo, todos los caminos llevan a Dios, y esto es verdaderamente una herejía. Entonces, podemos ver que en estos últimos tiempos esos hombres, esos falsos maestros que se están amontonando, van a hablar de herejías, van a hablar de ocultismo, se van a mezclar, va a haber mezclas, la palabra de Dios se va a mezclar con cosas vanas y del mundo, pues quieren engañar al verdadero creyente con doctrinas de demonios. Y lo voy a leer de esta manera, 1 Timoteo 4:1, fíjense lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en el fin de los tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán del Señor, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas que nada va a edificar la vida de esas personas que por tener comezón de oír van a ir a desviarse del camino que el Señor ya les había marcado. Pero también hay buenas noticias, amados hermanos. El lado positivo es que en Joel 2, del 28 al 29, habla de un gran derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver en Joel 2, 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y en Joel 2:29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hoy está sucediendo, hoy podemos ver cómo hijos están llevando a sus propios padres a la iglesia, porque Dios les está hablando. Hay niños que están ya hablando de la palabra de Dios, bebés que levantan sus manos en señal de adoración a nuestro Señor Jesucristo, al único Dios verdadero. Están pasando cosas muy bonitas, amados hermanos, podemos ver las buenas noticias. Y esta profecía de Joel se cumplió en el día de Pentecostés. Eso lo puedes leer tú en Hechos 2:16. Y todavía hoy estamos viendo los efectos de ese derramamiento en los avivamientos y los movimientos cristianos guiados por el Espíritu Santo de Dios, en la predicación también que está haciendo en todo el mundo, porque la palabra del Señor nos dice que cuando le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo que cuál era la señal del fin, Él dijo no conocerla, pero dio algo que quedó muy claro. Cuando todos oigan el Evangelio, entonces vendrá el fin. Esto significa que todos tendrán oportunidad de rendirse ante el Señor Jesucristo y declararlo como su único y seguro Salvador. Al final haremos una oración y yo te voy a invitar para que tú te rindas al Señor. Y otras señales, por ejemplo, como les decía, que íbamos a verlo un poquito más adelante, está la inmoralidad desenfrenada en la sociedad, en esta sociedad en la que estamos viviendo, en la cual la rebeldía de la humanidad se está marcando de una manera tremenda en contra de todas las cosas de Dios. El libertinaje, las drogas, las desviaciones sexuales, la violencia hacia las mujeres y los niños son pruebas de que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Según de Timoteo 3:13 dice así, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora vivimos en una sociedad que se ama a sí misma, amados hermanos. La gente es amante de sí misma, creyendo que ellos son el número uno, han hecho a un lado a Dios,
haciendo lo que creen que es correcto a sus propios ojos. Todas estas cosas y muchas más se pueden ver a nuestro alrededor hoy en día. Segunda de Timoteo 3, y les voy a leer una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. En segunda de Timoteo 3, 1, 4, nos da una clara imagen de lo que está pasando. Miren, dice la palabra del Señor. Deben saber también que en los últimos tiempos, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a los padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Y el mundo está así. Hoy no hay ningún freno. El ser humano pues quiere probar, hacer cosas. Quiero decir que están autorizándose cosas tremendas en los gobiernos. Están pidiendo que se autoricen cosas en contra de los niños. Están pasando cosas muy difíciles. Verdaderamente creo y pienso que sí estamos en los últimos tiempos, y también creo que estamos viviendo Sodoma y Gomorra en todo el mundo ya. Y esto es tremendo. Algunos de los juicios del Apocalipsis están y son más fehacientes y creíbles, porque, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una era nuclear. Y ve lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:10. Dice así: porque el Señor prometió que nunca más iba a inundar la tierra desde el punto de vista de un diluvio universal. Pero sí habla la palabra del Señor que el fin de la tierra será con fuego. Vamos a leerlo, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Otra versión, la Biblia Las Américas, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, no sabemos qué es lo que va a suceder, solo Dios lo sabe, pero nosotros, yo quiero invitarte a todos los que están viéndonos por redes sociales, que pues sí, hay buenas noticias, amados hermanos, porque todos los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que si decidimos seguir al Señor Jesucristo y reconocerlo como el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos oportunidad de, inclusive, como bien lo dice la palabra de Dios, de que venga esa última esperanza bendita que es el arrebato. Vemos las señales políticas, la restauración de Israel en su tierra en 1948 es la profecía cumplida más impresionante que demuestra que vivimos en los últimos tiempos. Y es por eso que, amados hermanos, yo quiero invitarlos a cada uno de los que nos ven por redes sociales a que vean qué es lo que está pasando, las señales que estamos viviendo en esta era, y que verdaderamente no podemos negar que la palabra de Dios nos preparó desde antes, nos está advirtiendo lo que debemos de hacer, como en los tiempos de Noé con Noé. El Señor advirtió a Noé, advirtió al pueblo, y todos no quisieron oír nada, sino quisieron seguir viviendo como ellos creían. Dice la palabra del Señor que seguían en fiestas, en casamientos, en fin, no les importó nada de lo que el Señor verdaderamente les había hablado. Y solamente
como también lo dice la palabra, algunos se salvaron, que fue Noé, Sem, Cam, Jafet y sus esposas, los que se salvaron, y todos los animalitos que entraron en el arca. Esto es un significado claro, y quiero decirte, amado hermano, que el Señor lo único que pide hoy, y también a los que nos ven por redes sociales, es que Él no va a retardar su promesa en nuestras vidas, sino que Él quiere que nosotros, cada uno de los que vivimos en esta tierra, no ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento genuino en nuestra vida y volteemos nuestros ojos al Señor. La pregunta es, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? La contestación es sí. Y yo quisiera terminar, amados hermanos, y con unas preguntas. ¿Estás listo para el regreso del Señor? ¿O vas a querer experimentar su ira? A ti te toca tomar una decisión de vida. Ahora sabemos que estamos viviendo estos últimos tiempos y yo les quiero decir, ustedes eligen. Cada uno de los que nos vea por redes sociales elige el camino que va a querer tomar. Les invito a que oremos, y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración junto conmigo. Dile al Señor: Señor, yo quiero conocerte cada día más, quiero conocer el camino, la verdad y la vida, que solo sé ahora que tú, Señor, me lo puedes dar, tu Hijo Jesucristo. Lo reconozco como mi único y seguro Salvador, entrego mi vida a Él, y ahora reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él resucitó al tercer día y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, que lo reconozco como mi Salvador. Y ahora te pido, Señor, que me guíes y me des la dirección correcta, el camino por el que debo de andar. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, si Dios lo permite, nos veremos y nos oiremos en el próximo programa, el próximo lunes. Que Dios los bendiga.